Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Diego López y vengo a dar mi punto de vista sobre la experiencia de la creación del artículo periodístico. Nuestra experiencia, no solo individual, sino también grupal, fue muy significativa, ya que nos dio a entender y nos dio un punto de vista que el cambio climático no es solo un tema para dar en clase, sino también es una realidad. Porque permitió comprender que este problema global también tiene consecuencias visibles en nuestra propia comunidad. Al investigar y escuchar la voz del profesor Marvin en la entrevista que le hicimos, nos dimos cuenta que el cambio climático no es solo una noticia lejana, sino que en realidad vivimos a diario en nuestra ciudad. El aumento de calor, golpes de calor, daños por las lluvias intensas, deslizamientos en varios barrios de aquí de la ciudad y hasta dificultades para estudiar en aulas sin buena ventilación. El proceso de elaboración del artículo también ayuda a fortalecer conciencia, como hacer conciencia entre la comunidad evardista, a cuidar arroyos, mantener los aire acondicionados en buen estado o sembrar árboles, prácticas que se han hecho en todo el año. Son parte de la solución. Además, trabajar en equipo para redactar, organizar, informar y transmitir un mensaje claro nos enseñó la importancia de comunicar de manera responsable, y no solo responsable, sino también educativa, y dar conciencia social sobre los temas ambientales. Crear este artículo fue una experiencia de aprendizaje y compromiso. Nos permitió llevar a cabo nuestras disciplinas y llevarnos al límite buscando información de personas que sabrían sobre el tema y cómo podríamos solucionarlo, explicando las causas y consecuencias de estos problemas y llevar el tema global a una experiencia mucho más cercana a nuestro entorno. Frente a la crisis de los aires en el IDEP, el Eduardo Turizo Palencia, podemos aportar el cambio cuidando nuestro entorno y promoviendo una cultura ecológica en Barranquilla para mejorar no solo la experiencia educativa, sino también mejorar nuestra ciudad en sí, ya que esto podría ayudarnos a tener una mejor vida. Buenas tardes, mi nombre es Eitan Africano y les voy a contar mi experiencia sobre la creación del artículo periodístico. Al crear este artículo periodístico sobre los efectos del cambio climático en Barranquilla y América Latina, pude observar de cerca cómo este fenómeno afecta nuestra vida cotidiana, especialmente en lugares tan cercanos como el Colegio IED Eduardo Turizo Palencia. Escuchar las experiencias de docentes y compañeros y analizar situaciones como los deslizamientos en la Loma de la Manga o el calor extremo en las aulas me ayudó a entender que el cambio climático no es un tema ajeno, sino una realidad que nos toca directamente y que requiere conciencia y acción desde nuestras propias comunidades. Además, el buscar información y ver imágenes de los impactos en la ciudad, comprendí la importancia del periodismo como herramienta para informar y sensibilizar. Este proceso me permitió combinar investigación, análisis y empatía, logrando valorar el papel que cada ciudadano tiene en la protección del medio ambiente. Escribir este artículo no solo fortaleció mis habilidades comunicativas, sino también mi compromiso con cuidar el entorno y promover cambios positivos en mi entorno escolar y social. Los efectos del cambio climático en América Latina es una realidad que también toca a Barranquilla desde la institución educativa Eduardo Turizo Palencia. Se reflexiona sobre cómo los cambios del clima ya afectan la vida cotidiana. En Barranquilla, los efectos del cambio climático ya se sienten con fuerza. Días más calurosos, lluvias intensas e inundaciones que afectan calles, barrios y colegios. En instituciones como el IDEP, estudiantes y docentes han notado cómo el calor extremo interfiere en clases y con la falta de árboles agrava la sensación térmica. Aunque muchos piensan que el cambio climático es un problema lejano, la realidad es que es un impacto que se lleva a diario en los patios escolares y en las comunidades de la ciudad. Lo que ocurre en Barranquilla es solo un reflejo de lo que también atraviesa en otras regiones del país y del continente. Gracias. Buenos días, mi nombre es Eitan Africano y hoy vamos a entrevistar al profesor Marvin Estrada. Le vamos a hacer unas pequeñas preguntas fundamentales sobre el tema efectos del cambio climático en América Latina, pero más específicamente en la región de Barranquilla. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales causas humanas que contribuyeron al cambio climático en nuestra región? Bueno, más que todo, pensaría yo que las principales causas
que han contribuido a que en nuestra región sintamos los efectos del cambio climático, porque obviamente las causas del cambio climático son bastante complejas y podríamos decir que tiene que ver con todo un proceso global, pero por lo menos sí creo que hay algunas acciones y unas decisiones que hemos tomado o que se han tomado acá a nivel local que han hecho que los efectos se sientan de manera mucho más fuerte. Para mí la principal es la deforestación en la ciudad. Eso realmente ha afectado muchísimo. De hecho, la zona aledaña del colegio ha sufrido mucho por la deforestación y el debilitamiento de los terrenos por causa de esa deforestación. Además, la construcción desordenada en la ciudad y el aumento, el crecimiento desordenado de la ciudad también ha favorecido que nos hayamos enfrentado a los efectos del cambio climático de manera mucho más fuerte. Entonces, de hecho, cuando no hay una planeación a la hora de construir, pues se construye en terrenos que son vulnerables, afectamos también ecosistemas y realmente estamos haciendo es que se aumente el efecto del cambio climático en la región. Y ahora vamos con la segunda pregunta que dice: ¿qué consecuencias ambientales del cambio climático se han observado ya en nuestra región, más específicamente en Barranquilla? Okay. Incluso pensando en la zona cercana acá a la institución, pues tenemos un problema grande que viene desde hace años, y el problema de la falta de estabilidad en el terreno de la Loma de la Manga, lo cual está afectando barrios desde la Florida hasta Nueva Colombia, La Esmeralda, y precisamente actualmente se supone que hay un plan para estabilizar esos terrenos, pero ya si ustedes lo recuerdan, la loma en Campo Alegre se cayó hace como unos 20 años, la Loma de la Manga se cayó hace como unos 10 años y parece que corremos otra vez el riesgo de que haya deslizamientos en toda esta zona. Y miren, ahí donde les digo, no es que eso sea la causa del cambio climático, pero el cambio climático ha traído unos periodos de lluvia más fuertes en algunas ocasiones, ha cambiado el patrón de lluvias en la ciudad y la deforestación la deforestación en estas zonas para construir terrenos, para construir edificaciones sin permiso, sin planeación. Eso ha aumentado que entonces el agua vaya más al suelo, el suelo se debilita y eso es lo que genera el riesgo de que todo este pedazo, que es una loma empinada, pues pueda haber deslizamientos. También ustedes han visto, creo que ustedes lo han visto todos en las cercanías del colegio, que los arroyos cercanos al colegio no es que estén muy limpios, que digamos. Entonces también las decisiones que toma la gente de no cuidar, de no limpiar los arroyos, de echar basura en los arroyos, pues obviamente eso hace que cuando llueva, pues esos arroyos se tapen o se crezcan incluso y empiezan a afectar a la población que vive cerca de esos arroyos. Entonces no es tanto, como les decía, no es tanto que estas decisiones causen el cambio climático, pero las decisiones que estamos tomando en la ciudad muchas veces hacen que nos enfrentemos de peor manera a los efectos del cambio climático, nos hace más vulnerables a los efectos del cambio climático. Para finalizar con una última pregunta, ¿qué piensa usted de la situación actual de los aires acondicionados, teniendo en cuenta el cambio climático que estamos presentando actualmente? Pues bueno, para una persona que es de aquí de Barranquilla como yo, que pues he vivido casi toda mi vida aquí en esta ciudad, es evidente que el calor en la ciudad ha aumentado, la temperatura en la ciudad ha aumentado y eso debe ser resultado del cambio climático. Por lo tanto, de pronto en mi época, cuando estaba en el colegio, pues no era necesario tener un aire en el salón de clase. De hecho, yo estudié en un colegio donde no teníamos aire en los salones de clase, sin embargo, teníamos unas ventanas y una buena ventilación. Entonces, ahora realmente la situación de la temperatura en la ciudad ha cambiado. Ya el aire no es un lujo, es realmente una necesidad. Y en salones como los de nuestra institución, que no han sido pensados para una ventilación natural, las que no tienen unas ventanas amplias, en los que no se ha tenido en cuenta la ubicación del sol en relación a las aulas. Entonces realmente tenemos pues una necesidad de aire, realmente no podemos dar clases correctamente sin los aires y de hecho eso ha generado
una dificultad muy grande porque ha sido permanente durante todo este año el daño de los aires en el colegio, lo cual ha afectado claramente el desarrollo de los procesos académicos y el rendimiento de los estudiantes. Eso no lo podemos negar y pues tenemos que pensar en encontrar una manera sostenible y una manera que pueda, o sea, una solución que se pueda mantener en el tiempo para evitar el daño de los aires. Entonces ya por lo menos no solamente desde las directivas, sino también desde los docentes y los estudiantes tenemos que cuidar los aires, tenemos que cuidar los espacios, tenemos que estar pendientes y hacer las notificaciones correspondientes cuando veamos algún cambio, alguna alteración. Entonces pues sí, todos tenemos que estar pendientes porque creo que juntos es que podemos solucionar este problema y sí, realmente tenemos que enfrentar este problema de una manera efectiva para no tener que pasar por esta necesidad nuevamente. Esta entrevista refleja cómo el cambio climático ya impacta directamente la vida en Barranquilla, desde los deslizamientos en la Loma de la Manga hasta el calor extremo que afecta el aprendizaje. Es un llamado a actuar localmente con conciencia y cuidado ambiental. Por otra parte, podemos ver que Barranquilla no es un caso aislado. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el Caribe colombiano ha experimentado un aumento de 1,5 grados centígrados en su temperatura promedio en los últimos 30 años, acompañado de temporadas de lluvia más cortas, pero a la vez más intensas. Estos cambios generan inundaciones, pérdida de cultivos y afectaciones en la salud pública debido a la proliferación de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue. En el resto de Colombia, regiones como la Amazonía, el Magdalena, Medio y los Andes presentan sequías prolongadas y deslizamientos de tierra por las lluvias extremas. A nivel continental, América Latina sufre un deterioro ambiental acelerado. La deforestación en Brasil, los insectos en Bolivia, la falta de agua en Chile y los huracanes que azotan al Caribe son señales alarmantes de un mismo fenómeno global. El cambio climático ya no es un tema de futuro, sino de presente. Desde el IED Eduardo Turizo Palencia, los estudiantes y docentes demuestran que el primer paso para combatirlo es informarse, reflexionar y actuar desde lo local. Cuidar los árboles del colegio, reducir el uso de plásticos y promover campañas ecológicas son pequeñas acciones que pueden generar un gran impacto. Barranquilla, al igual que el resto de América Latina, necesita jóvenes comprometidos que comprendan que proteger el planeta no es una opción, sino una responsabilidad compartida.